Sí es importante pensar que el gobierno, y en particular cuando yo pienso en la población colombiana, creo que uno de los elementos fundamentales es poderle decir a esa población colombiana, vamos a tener una solución. Y ahí vienen tres problemas. Yo me he articulado con muchos ministerios y agradezco que siempre han estado dispuestos. Cultura, educación, incluso hemos visto el tema de minas ahora para los decretos. Defensa, que también hemos estado tratando de articularnos en varios temas. Pero, presidente, hay un problema de base y se lo voy a decir. La burocracia de la administración pública es un desastre. Y es un desastre porque la crean para eso. ¿Cómo es posible que tengamos que acudir a una contratación de un tercero logístico que cobra 5 o 6 veces más que lo que vale el elemento? ¿Cómo es posible que se construyan una serie de estructuras que lo que hacen es impedir la actuación inmediata también? Y yo entiendo, la corrupción es una regla, lamentablemente, en la mayoría de los gobiernos ha sido. Un mecanismo, dice la película de Brasil. Es un mecanismo. No es una banda que llegó, sino que a través del tiempo, Álvaro Gómez Hurtado decía el régimen. El régimen. Sí. Pues en la película brasilera es el mecanismo. Lo que hizo Olmedo fue usar un mecanismo que ya existía, él con su propósito de financiar su campaña al Senado. Ya antes de Olmedo y en otros gobiernos se robaban la plata a través de los carrotanques. Y el contratista de carrotanques ya era el contratista del gobierno de Duque. Lo único que hizo Olmedo fue, como ya lo supo, él podía saberlo, en vez de destruir el mecanismo, que aquí todo ministro, ministra y director debe destruir el mecanismo de la corrupción, lo que hizo Olmedo, y lo puede hacer cualquier ministro, ministra, etcétera, es adaptarse y poner el mecanismo a su favor y hacer negocios. El mecanismo ya existe, no es la burocracia en general, es que dentro de la burocracia se han puesto las fichas para que el mecanismo actúe. Disculpa que les interrumpa. No, ministro, no, presidente. Bueno, pero mire, la DIAN es uno de los elementos. Aduanas, Polfa, sí, desde hace 38 años le pertenece a los contrabandistas, no al pueblo, no al gobierno. Y por tanto deja de haber impuestos, porque se roban los impuestos unos, o los impuestos de importaciones otros, o destruyen la aduana, la industria nacional, porque el contrabando es grande. Contrabando en grande viene en camiones por caravanas y con el sello oficial. No es la señora que antes iba a Maicao y traía un jotico ahí en los buses y los agentes de aduanas, los de aduanas era a quitarse. Y a cambio, chichi, no se lo quito, pero deme algo. De Maicao yo vi eso, de Maicao a Bucaramanga, pero yo andaba en bus. Entonces, no, esto de hoy es un mecanismo, tiene el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto empleado en fila, porque saben que si alguien saca el de aquí, el siguiente también es, y el siguiente también es, y tiene una carrera administrativa para proteger eso. ¿Dónde matan más gente? No, y ahí empieza una discusión con lo que ha dicho, ministra. No es la zona de conflicto, pues que diga que no, sino que no es en la zona de conflicto. Donde matan más en Colombia es en los puertos costeños del Pacífico, jóvenes en general. ¿Por qué? Porque por el puerto oficial de Colombia, privatizado, sale la cocaína, entran las armas y entra el contrabando. ¿Y quién los permite? El mismo Estado. Ahora no la voy a interrumpir porque no voy a hablar de eso, pero es el mismo Estado el que crea la enorme corrupción de Colombia. Claro, presidente, y yo lo veo incluso, por ejemplo, en el sistema carcelario, a pesar de todos los controles, a pesar de todo lo que estamos haciendo de los operativos, la realidad y el marco general es qué es lo que está pasando en el tema de los centros carcelarios. Y la corrupción es el peor fenómeno que se tiene a través de todas las instituciones y eso es lo que hay que parar. Pero el punto esencial también es cómo
O sea, ¿cómo se mide, y no en temas de rendimiento, ni de publicidad, ni de imagen? Ese no es un tema que me preocupe a mí. ¿Cómo se mide hacia el capital humano? ¿Cómo se mide hacia la sociedad? ¿Y cómo se mide hacia esos seres humanos? Y ahí es donde empieza el tema de la discusión de cómo lo estamos haciendo y frente a qué lo estamos haciendo. Y yo creo que ahí, simplemente para decirle, hay que replantear algunos aspectos. Creo que es fundamental también pensar en que las mediciones, digamos, a veces yo miro los indicativos. Plan Nacional de Desarrollo cumplido, Plan de Gobierno cumplido, pero el tema de discriminación, interseccionalidad, no está cumplido. Entonces yo puedo tener un índice 100% y me preocupa es en el fondo la gente. A mí lo que me interesa, y se lo digo de vida, es el tema de la gente. Y por eso yo creo que el externado nos imprimió muchas cosas similares, muchísimas. Ahora, el tema de la justicia significa mucho en el contexto social. Y la justicia, mientras haya impunidad, y esto no es un discurso, es la verdad que lo he visto yo, el miedo a investigar realidades, el miedo a parar la corrupción, el miedo a no meterse contra los cacicazgos y los grupos criminales que están en las regiones. Ese es el de sangre real, presidente. La exportación de droga, y no es la mata. Usted siempre me lo dice y yo lo entiendo ya claramente, y lo he entendido siempre. Pero el gran conflicto es que esos territorios se vuelven trofeos de esos grupos criminales nacionales e internacionales. Entonces, allí hay muchísimos factores. ¿Justicia cómo? ¿Justicia cuando el crimen está en esas zonas? ¿Justicia cuando el narcotraficante está aprovechándose incluso para explotar al campesino que sembró? ¿Justicia cuando usted tiene unos elementos en donde